Sembrando Futuro, tu espacio para hablar sobre la lucha, defensa y promoción de los derechos humanos. Porque los derechos humanos deben formar parte del debate nacional. Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos, al episodio número 25 de su podcast, Sembrando Futuro. Les acompaña Kenny Cibrián. Esta vez en la sección de la entrevista abordamos como temática principal la realidad de las juventudes salvadoreñas. Para ello contamos con la participación de Jennifer Rodríguez, quien es coordinadora de la Plataforma de Acción Cívica Centroamericana PAC. También contamos con la participación de Reinaldo Joseviana, coordinador del voluntariado de Fusalmo. Bienvenida y bienvenido. Buenas noches, Kenny y Reinaldo, un gusto, un placer estar en este espacio. Un gusto estar acompañando este día y pues con las pilas puestas para hablar de la realidad juvenil. Muchas gracias a ambos por aceptar la invitación y como es costumbre en nuestro programa, antes de iniciar escucharemos una pequeña cápsula informativa. Día Internacional de la Juventud. El 12 de agosto celebramos el Día Internacional de la Juventud, una fecha promovida por la ONU que busca conseguir la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad, para solucionar los desafíos a los que la juventud se enfrenta cada día. Actualmente tenemos la población juvenil más grande de la historia. Según datos de la ONU, en el mundo hay unos 1.800 millones de jóvenes con edades comprendidas entre 10 y 24 años, y se trata de un colectivo frágil que hay que proteger, pero a su vez con un gran potencial. Muchos de ellos viven en zonas de conflicto, otros se encuentran en dificultades para el acceso al mercado laboral o a la vivienda. No es fácil para ellos participar en política ni en grupos de influencia social, lo cual les dificulta poder luchar por una sociedad más justa para desarrollarse como personas plenas. En diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU proclamó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud que se había celebrado en Lisboa en mayo de 1998. Regresamos al programa y justo para iniciar con nuestra entrevista quisiera preguntarles, voy a iniciar con Jennifer, ¿cuáles creen que son las principales problemáticas que enfrentan actualmente los jóvenes en nuestro país? Creo que inicialmente como problemática se puede destacar que existe mucha estigmatización en nuestra población salvadoreña. Empezando por el tema de, creo que el estigma empieza cuando la gente empieza a comenzar y dice, hey, los jóvenes actuales no pueden acceder a cargos o a oportunidades laborales que representen remuneraciones muy altas porque no tienen experiencia. Claramente hay un grupo muy alto de nuestra población juvenil que está preparándose académicamente, pero que realmente no tiene la experiencia laboral y que por ende se les dificulta el acceder a estos puestos porque les piden inicialmente que tengan 2-3 años de experiencia y ellos van empezando su vida laboral, por lo que también la gente empieza a decir que no pueden y no tienen la capacidad ni las habilidades para hacerse responsables de estos cargos. Y creo que en ese tema también, aparte de la estigmatización, está el tema del género, que está muy vinculado a los embarazos adolescentes, que representan también como problema social porque los adolescentes actuales o las mujeres actuales que tienen estos embarazos ya no pueden acceder como tan fácilmente a seguir sus estudios. No pueden también acceder a trabajos que también les permita sostener a sus hogares, a su familia que en este proceso, y que claramente a veces estos embarazos son resultado de violaciones y que también la gente estigmatiza, hey, esta chera o esta persona llegó a estar embarazada porque provocaba a cierto sector de hombres y por ende empieza todo el tema del juzgar y los prejuicios que realmente representan una falta de empatía social sumamente alta. Gracias, Jennifer. Reinaldo,
Quizás abonando lo que decía Jennifer, algo que para mí considero que es importante también es el tema de la calidad educativa. Es decir, si bien es cierto, hay un sector de jóvenes que se está preparando académicamente, pero la realidad o el contexto que los jóvenes se van a encontrar con qué más puedo entregarle, ¿verdad? Es decir, en una vida laboral uno está consciente de que, como decía Jennifer, a veces te piden 5 o 6 años de experiencia y creo que o a veces hasta más, y el hecho a veces de no contar con el apoyo tal vez de padres para que ellos puedan acceder a otro tipo de formaciones, el decir que tal vez el nivel educativo en el que ellos están no es un nivel educativo alto porque llegan a universidades y sabemos de que les cuesta a veces seguir adelante porque no tienen el nivel educativo esperado o deseado. Eso también es una problemática muy fuerte, y consideraría también el hecho de que las puertas o las oportunidades para el desarrollo juvenil, ya sea desde formación, empleo, salud, son bien limitadas para los jóvenes, pues porque creo que los jóvenes a veces, por lo mismo de hecho de ser jóvenes, para el exceso de salud si buscan a alguien que realmente les genere confianza, que les genere seguridad, y a veces muchos jóvenes, por el mismo tema de desconocimiento, de desconfianza, hay enfermedades, ¿verdad?, que de una u otra manera no están siendo tratadas, ¿verdad? Y que al final de una u otra manera es porque no se sienten abiertos o no hay un espacio de consejería que les ayude a orientar a estos jóvenes. Igual los problemas pues que estamos acarreando y que vivimos muy fuertemente en tiempos de pandemia, podría decir, que es algo que se vio muy claramente, que muchos jóvenes tienen problemas socioemocionales muy fuertemente, que tienen que ver justamente con el trato que tienen en sus casas, con el trato que recibían también por parte de maestros. Es decir, el contexto al final nos vino a decir de que nuestros jóvenes necesitan una atención socioemocional, y es algo que no le estamos dando tampoco en ninguna de las esferas que los jóvenes se encuentran. Entonces realmente también es una problemática que ellos se encuentran a la hora de querer desarrollarse y optar a más. Gracias, Reinaldo. Antes de continuar, olvidé mencionar que tenemos líneas habilitadas para los amigos y amigas radioescuchas que quieran hacernos cualquier tipo de pregunta o comentario. Estos números son el 2275-9501, el 2275-9502 y por WhatsApp el 7571-2779. Reinaldo, quiero continuar contigo y preguntarte qué acciones deben procurar o se deben procurar desde los estados para asegurar el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas, pero en especial de la juventud. Quizás un caso muy particular creo que es el hecho primero de acercarles programas de formación complementaria a la currícula educativa, ¿verdad?, que le permita desarrollar destrezas, habilidades. Eso es por una parte. Segundo, que deben de crearse políticas ad hoc, ¿verdad?, para que los jóvenes puedan acceder a su primer empleo. Es decir, muchos de los jóvenes llegan a un primer empleo y lo hablamos, ¿verdad? No tienen la experiencia, a veces no tienen, entre comillas lo voy a decir, el conocimiento, porque sí lo tienen, pero no se cree que tengan las capacidades para esto. Entonces creo que deben de generarse políticas en busca de apertura hacia empresas para el primer empleo, y que el gobierno aperture programas que también ayuden a los jóvenes a desarrollar más habilidades de las que pueden adquirir, ya sea de forma formal, digámoslo así, en una universidad, en un diplomado, ¿verdad? Es decir, estas oportunidades también les permiten a ellos desarrollarse en otro tipo de ámbitos, y por eso siento que también muchos jóvenes optan por el emprendimiento, ¿me entendés? Por ese primer autoempleo, porque no tienen otra fuente de ingresos, y eso es quizás algo que también podemos potenciar, y creo que el Estado también podría potenciar políticas de emprendimiento para aquellos jóvenes que tienen dificultades para salir adelante, las podrían potenciar muy fácilmente. Gracias. Jennifer, la misma pregunta. Yo quisiera abonar a lo que comentaba Reinaldo, que además de hacer las políticas, me gustaría hacer la propuesta de que ellos tuvieran como un trabajo articulado con diferentes espacios que ya están promoviendo estas acciones que potencian las habilidades y los derechos de los jóvenes. Claramente hay organizaciones de sociedad civil, hay movimientos que están velando porque todas estas partes vitales y fundamentales que están buscando los jóvenes se expandan a toda la población, pero también hay una responsabilidad que el Estado no puede obviar, y es que tiene que también ampliar las condiciones. Y en ese sentido, yo creo que más que hacer también las políticas, primero debería de hacerse
esta unificación de esfuerzos para posteriormente identificar las necesidades que probablemente nosotros no podemos comentar en este momento, pero que sí saberlas de primera mano de los jóvenes con los que se están vinculando estos esfuerzos, hagan que las políticas sean mucho más eficaces y efectivas a las necesidades y a las realidades que muchos jóvenes tienen en el país. ¿Considerarían que actualmente, ya sea a través de políticas públicas o desde esfuerzos de la sociedad civil, se está invirtiendo para el correcto desarrollo de todos los ámbitos de la juventud? Yo consideraría que sí, porque digamos la población en general a veces ve las necesidades de los jóvenes, ¿verdad? Y en sus mismas comunidades se tratan de organizar, ¿verdad? Tratan de trabajar de manera articulada y colaborativa, como lo decía Jennifer. Y creo que también es importante que si vamos a hablar de políticas, que no sean políticas pensadas desde el escritorio, ¿me entiendes? Sino políticas pensadas desde el contexto de la realidad y pensadas y articuladas desde los jóvenes, porque son los mismos jóvenes quienes saben cuáles son sus contextos, ¿verdad? Muchas veces se cree que porque uno tiene experiencia, conoce el ámbito juvenil, puede crear una política y piensa que esto es lo que va a beneficiar, pero realmente llegar a la comunidad, llegar a donde están realmente los jóvenes y escucharles y que ellos también digan, a mí me gustaría que esto sucediera, son cosas que realmente se deben de impulsar. Y por eso te digo, en las comunidades siento que como sociedad civil sí se genera, ¿verdad? Pero como Estado, como políticas, esa articulación que dice Jenny es la que más falta y la que quizás a veces más dificulta el trabajo con las comunidades y con la sociedad en general. En ese sentido también creo que hay como inversiones, porque claramente en este contexto podemos evidenciar que hay mucha más participación de jóvenes en alcaldías, en instituciones públicas, privadas, y que también están participando en otros sectores como la sociedad civil. Y creo que es importante mencionar que claramente esto parte de que nosotros como jóvenes nos interesamos en diferentes temas y también en diferentes necesidades a partir de nuestro vivir. Entonces creo que sí hay este tema de la vinculación y me parece súper importante seguir motivando estos espacios para que podamos ir incidiendo y motivando a más jóvenes a vincularse. Bien, hablar de juventudes siempre conlleva un tema de hablar de seguridad, de educación, de trabajo, vivienda, etcétera, etcétera. Las y los jóvenes de El Salvador, también hay que decirlo, son las principales víctimas de la violencia social que actualmente vivimos en nuestro país. ¿Qué podríamos hacer como sociedad para evitarlo o por lo menos reducirlo? Quizás Jennifer. A mí me gustaría traer como a colación que una propuesta para reducir la violencia social, específicamente para el sector juvenil de nuestra población, serían campañas de sensibilización y de concientización en relación a... Creo que esto cabe mejor mencionarlo como un ejemplo. Creo que realmente nuestra población siempre tiene este problema del estigma y comenta que si ven a una persona juvenil en un parque o en algún sector aislado de una colonia, esta persona me da miedo o me da desconfianza y por ende puede pertenecer a un grupo, a un sector delincuencial o a un grupo terrorista. Entonces creo que realmente empezar a concientizar a la gente que a veces la gente solamente está ahí y no hay necesidad de tacharlo con un prejuicio, puede empezar a marcar un pequeño cambio. Y también como otra propuesta a este problema es dinamizar espacios cívicos, culturales, incluso religiosos, pero también pueden ser recreativos, que empiecen a vincular la participación activa de las juventudes y que claramente pueda empezar también a vincularse a la población en general y articular como estas campañas de concientización para evitar este problema. Quizás a lo que dice Jennifer yo le agregaría un tema también de sensibilización hacia los padres de familia. Es un tema bien delicado porque nos encontramos con jóvenes que quizás están todo el día. Los papás se van a las 6 de la mañana, regresan a las 7, 8 de la noche, no los ven, no saben qué pasa, no saben qué sucede, no saben qué es lo que está haciendo su hijo y tampoco se interesa en querer saberlo. Entonces creo que el fortalecer los vínculos familiares es importante, uno como un tema de protección hacia nuestros mismos
hacia nuestros mismos jóvenes, pues de una u otra manera el joven necesita el afecto, el cariño, la escucha. Es lo que hablábamos al principio, tienen muchas necesidades socioafectivas que no están siendo tratadas, y la primera parte que tiene que ser atendida debe ser la familia. Entonces realmente podemos establecer los espacios socioculturales, podemos romper el estigma, pero los jóvenes al final sabemos de que buscan un apego, un don de ser escuchados, un don de realmente me comprendan, entre comillas, y buscan ese tipo de grupos delincuenciales, pues que de una otra manera les ofrecen, ¿verdad?, entre comillas, esta alegría falsa, ¿verdad?, que a veces los mismos padres son los precursores, que quienes pudieron habérselo dado, y que muy tardemente se dan cuenta que no hicieron o no tuvieron esas acciones paternales con sus hijos para realmente poder resguardar su seguridad, ¿verdad? Entonces creo que es importante hacer esas acciones, pero también que los papás tengan un rol más importante, ¿verdad? Porque ya consideran que ya tiene 15, tiene 16, se puede cuidar por sí solo. Y a veces sí es cierto, está bien que nos dejen de ser independientes, pero creo que es importante también siempre tener aquel cómo estás, cómo te va, cómo te ha ido, cómo te sentís. Son cosas que los jóvenes realmente necesitan y lo piden. Yo trabajo con muchos niños de centros escolares, y te das cuenta que cuando vos de repente llegás, das un taller y te pones a platicar con ellos, son muy felices y te preguntan, ¿y cuándo va a regresar? Y es por el hecho que a veces ellos ese afecto socioemocional no lo están recibiendo en su casa. Entonces creo que es una forma muy importante también para los papás tomen conciencia de que su rol es muy muy importante para guardarlos, ¿verdad?, para protegerlos, y que realmente es rol de todos también en ese sentido. También uno de los datos que a mí más me impactan en el tema de que precisamente son los jóvenes las principales víctimas de la violencia en El Salvador, y es que durante la pandemia, según informes, estoy leyendo también que en marzo un informe de UNFPA decía que el 25% de todos los embarazos son embarazos en niñas y adolescentes. Esto recordaremos en notas periodísticas que se disparó bastante durante el encierro por la pandemia. ¿Cómo podemos evitar que ocurran este tipo de casos? Creo que es un tema delicado abordar, porque aquí primero hay que saber de dónde procede, ¿verdad? Puede ser que fuera mala comunicación, falta de educación sexual hacia los jóvenes, pero también puede ser un caso también de violación de los padres hacia sus hijas. Y creo que es un tema que es una lucha constante, ¿verdad?, que no se debe de invisibilizar, ¿verdad? Porque al final uno puede decir, el número se despuntó, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Realmente creo que es importante llegar al fondo y descubrir que a veces en la misma casa está el agresor, ¿verdad? Y las mismas madres a veces son también cómplices del silencio, porque a veces tienen miedo. Entonces creo que es donde te decía, ¿qué espacio el joven a veces busca o tiene una unidad de salud para realmente poder hablar ese tipo de temas que le dan miedo? No existen esos espacios, y los espacios que están realmente tienen miedo de poderse acercar. Entonces creo que es importante que se habiliten espacios de esta manera, pero que también sensibilicemos, ¿verdad? Yo siento que a veces la escuela es el mejor espacio para orientar, para sensibilizar y hablar de estos temas, y que el día de mañana, si te sucede, si no te sucede, realmente estés consciente que está sucediendo, ¿verdad? Si es un caso de violación, si es un caso de mala educación sexual, creo que es seguirle dando al tema, digo yo, ¿verdad? Siempre lo he dicho así con los jóvenes, es de abordar el tema 1, 2, 3 veces y realmente serles conscientes, ¿verdad?, que el traer otra vida también requiere cierto nivel de responsabilidad, ¿verdad? La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con Reinaldo, y solo para abonar es el hecho de que en el tema de la educación sexual en las escuelas y en los colegios generalmente eso es como un mito y realmente tabú. Exacto, y ese refleja un gran problema, porque al final, o sea, creo que podemos acordar que es como, no, el mejor método es la austeridad, y eso tiene que ser hasta que usted se case y sea grande, ¿verdad? Pero realmente en el tema de la pandemia sí se evidenció, y creo que también el tema es buscar mecanismos de acción que puedan posibilitar que las personas que están sufriendo algún tipo de violencia doméstica o intrafamiliar puedan comentarlo abiertamente, porque realmente buscan generalmente una vecina, o se dan cuenta de que sufría por una vecina, por una amiguita.
por pequeñas como señales que esta niña está siendo abusada, y realmente es un problema que no todas las personas tienen como la apertura para poder abordarlo, y eso es como algo que sí tiene que ser hablado y abordado desde sus casas, pero si no se da el mecanismo en sus casas, la escuela es lo mejor. Esta semana el Observatorio Universitario de Derechos Humanos, que tiene sede acá en UCA, publicó un informe sobre los primeros 100 días del régimen de excepción, en el cual se menciona que a esa fecha, los 100 días del régimen, se ha capturado alrededor de 1.170 jóvenes. Esto, teniéndolo un poco como contexto, creen que podría dar pie a creer que estamos hablando de criminalización de la juventud en nuestro país. Sí, la verdad es que sí existe criminalización en nuestro país, y esto creo que también responde al tema de como las persecuciones que se tienen a nivel juvenil. Creo que en ese sentido la gente ya te tacha solo por tener, a veces y en ocasiones lo más frecuente es tener un tatuaje y ya pertenece a un grupo terrorista. Es lo que les comentaba antes, responde siempre a los prejuicios, a los estigmas que tenemos, y realmente es complicado la situación, porque generalmente siempre se tiene en cuenta que los jóvenes son vagos, son irresponsables, no pueden con todas las responsabilidades que van exigiéndonos el desarrollo de la vida, y realmente es preocupante porque la cifra es alta de las personas que están al menos actualmente como capturados dentro del régimen de excepciones. Y creo que a veces y en estas ocasiones se hacía de conocimiento público que en muchas ocasiones estos jóvenes solo estaban sentados en un parque y ya se los llevaban capturados. Y realmente responde a esta persona no tiene nada que hacer, no estudia, no está trabajando, entonces me lo llevo porque parece vago. Entonces eso sí lo puedo, como desde mi punto de vista, sí existe una criminalización. Bueno, sin duda alguna sí abona, ¿vea? Es un claro ejemplo. Hay jóvenes que han sido llevados después del trabajo, es decir, ellos van saliendo de su trabajo y porque viven en una zona de alta peligrosidad, al llegar a esa zona, simplemente porque ven que son jóvenes y vienen a altas horas de la noche, han sido llevados. A veces los jóvenes presentando carnet, cartas de trabajo que se los han llevado. Entonces creo que de una u otra forma hay un estigma muy fuerte de simplemente el hecho de ser joven, de vivir en una zona de conflicto, ya por eso, o tener un tatuaje artístico, simplemente ya por eso sos vinculado a, ¿verdad? Entonces creo que está afectando a nuestra población claramente, y esto les va a repercutir no solamente ahora, sino a largo plazo, en muchas más acciones en su vida. Entonces creo que es importante. A veces pienso que lo hacen como que hoy compro una cuota, ¿vea? Y me llevo a tantos jóvenes que están en la cancha porque solamente estaban en la cancha, y quizás los jóvenes simplemente pasando iban o estaban ahí simplemente practicando como amigos, ¿vea? Y hoy el hecho de estar en un grupo también de personas en la calle es mal visto. Entonces la gente le da miedo, y pues ya sabemos, ¿verdad?, que los policías pues tampoco no preguntan, simplemente se los llevan. Hablando de esto, en el contexto, como ya ustedes mencionaban, por nerviosismo, porque ven un grupo de jóvenes en un lugar, porque vienen saliendo a altas horas de la noche de sus trabajos, o de visitar, qué sé yo, algún familiar, alguna amistad, se los llevan, ¿no? Y pues hemos logrado ver que la dinámica es que básicamente se realizan audiencias masivas donde se les decreta la detención por 6 meses a las personas detenidas sin derecho a defensa, básicamente. Y de estas audiencias masivas, en las que pueden haber 100, 500 personas, podrá salir libre una persona. Esto como base, supongamos que 6 meses después que se cumpla el periodo, ya las personas queden en libertad. ¿Cómo podría afectarle a los jóvenes detenidos durante el régimen de excepción el acceso a
futuras posibles oportunidades laborales. En ese sentido, creo que afecta en un alto porcentaje a todas estas personas que han sido detenidas en este periodo de decepción, y la afectación directa es negarle la oportunidad laboral en cualquier empresa o cualquier otro trabajo que quisieran desarrollar. Claramente, al pedirle los antecedentes penales y solicitarle cualquier tipo de documentación que compruebe que ha estado libre de cualquier proceso judicial, la gente ya estigmatiza que es una persona culpable, que realmente cometió el delito, y por ende está la desconfianza y el temor de que pueda trabajar de manera conjunta con estas personas. Y que claramente esto obliga a las personas a que empiecen a emprender o que empiecen negocios informales y sus ingresos sean más limitados de lo que esperaban. A esto, a sumarle que muchas de estas personas, al saber y reconocer este tema, buscan la opción de emigrar. Tienen que buscar una alternativa para poder subsistir y mejorar condiciones de vida, porque saben que el país no se las va a dar en relación a los antecedentes que tienen. Incluso las empresas no constan la resolución que realmente diga efectivamente esta persona es inocente o fue inocente y estuvo este periodo de tiempo injustamente, sin ningún antecedente o alguna prueba real de lo que él pertenecía a estos grupos terroristas o a estos grupos delincuenciales. Entonces realmente sí se complica, porque entonces después, al saber que estas personas tienen que buscar oportunidades fuera de nuestro país, se vuelven también una complicación, porque dentro de este proceso que van dirigiéndose a estos países, sabemos que hay problemas como la trata de personas, sabemos que para las mujeres puede haber prostitución obligatoria, y que realmente también los niños y niñas también se ven expuestos, porque si son hombres, mujeres, juveniles que tienen hijos, quedan abandonados con personas que realmente no se sabe cómo le van a dar el cuidado y el abordaje a estos niños. Abonando lo que comentaba Reinaldo, no tienen un tema psicoemocional que les permita abordar cómo pueden sentirse como familia y como hijos. Entonces creo que sí se acompleja la situación, porque sí tienen una afectación grave en el tema de oportunidades en el país. Complicado abonarle más a Jennifer, pero yo creo que la tasa de desempleo, para empezar, solamente estamos hablando de 1,100 algo de jóvenes. Estos jóvenes obviamente aquí no van a poder tener empleo. Vean. Y obtener un empleo, ¿bajo qué condiciones? Si dado caso los contrataran en el sector formal, ¿bajo qué condiciones van a tener un empleo? ¿Va a ser un salario digno? O sea, surgen muchas preguntas si llegasen a acceder a un empleo. Y si no, pues Jennifer ha retratado claramente la realidad que estos jóvenes van a vivir. Y yo creo que al migrar a otro país y llegar a otro país, si lo hablamos, vea, como entre comillas el sueño americano ya no es un sueño. Igual allá van a ser vistos también. Porque, ¿por qué emigró? ¿Por qué no sé qué? Estos también le van a aparecer si en algún momento el joven es arrestado en el camino, ¿verdad? O arrestado allá. Entonces al final ya no solamente se vuelve una problemática para un país, sino para otro país que todavía lo expone aún más, ¿verdad? A otro tipo de problemáticas y realidades, ¿verdad? Porque no solamente va a ser deportado, sino también va a ser maltratado en el proceso de la deportación. Entonces, ¿cómo esperamos que un joven cuando regrese a nuestro país realmente venga con las esperanzas, o al salir de la cárcel salga con las esperanzas de decir tengo un futuro, puedo construir un futuro? Es muy complicado y muy complejo. La pregunta también vuelve a salir: ¿quién va a atender a estos jóvenes al salir de la cárcel? ¿Quién los va a escuchar? ¿Quién los va a comprender? Entonces creo que, como decía bien Stephanie, el tema socioemocional es un tema que está ahí, es latente, pero nadie le toma importancia. Pero además de estos ámbitos, ¿qué otros ámbitos de la vida de los adolescentes y de las juventudes puede verse afectado? Porque el informe de derechos humanos, el que hemos estado citando, señala que de estas 1,170 detenciones que les mencionaba, hay 34 que son niños entre 12 a 14 años. Niños. Uh-huh. O sea,
te imaginas el choque emocional que estos niños están viviendo. O sea, no es un tema de que de hoy para mañana, cuando estos niños tengan 18, 19 años, ellos no van a querer o no van a tener un futuro realmente. O sea, hay una afectación bien emocional, bien fuerte, porque están siendo procesados como adultos, no como jóvenes. ¿Vea? Y ahí hay una diferencia que es importante mencionar. ¿De qué edad decías que era? 14 años. 12 a 14. Esos no entran en la ley de juventud. La ley de juventud dice que es de los 15 a los 29. ¿Vea? Y Lepina te dice que son desde el año, ¿verdad?, hasta los 15 años. Entonces hay un vacío legal que al final te puedes preguntar bajo qué ley los voy a defender o bajo qué ley los vamos a proteger a estos niños. Entonces realmente es un tema muy complejo. La verdad es que sí, y abonando a eso, creo que es bien dura la situación para estos niños, porque realmente, aparte de que sí están en un centro penitenciario que claramente no tiene las condiciones salubres para poder mantenerlos y cuidarlos, también está el tema de lo que pasa dentro de estos centros penitenciarios. Es complicada la situación porque lejos de que hay centros para niños en donde ellos, si han cometido delitos, pueden estar, y es como el ISNA y todos esos, también se cometen bastantes situaciones que realmente no benefician la estabilidad en general de estos niños. Y el tema de las situaciones legales, creo que dentro de este régimen hay varias situaciones que no están establecidas, y eso no posibilita darle un abordaje real y más que todo como eficaz al tema de ellos. ¿Podrían retomar su vida educativa, por ejemplo? Sí la podrían retomar, pero complicado porque vos sabés que en una escuela los estudiantes de una otra forma saben, conocen, van a hablar. Entonces al final, ¿qué tan cómodo es para un estudiante retomar su vida académica en un tercer ciclo, en un bachillerato, donde se te puede llegar también a estigmatizar? También los mismos estudiantes lo pueden hacer, los mismos alumnos. Y si no lo hacen los compañeros, los maestros. Y aquí quisiera también abonar el tema de la discriminación que existe, porque realmente quizás más que todo también como dentro del estigma está el hecho de no me voy a juntar con este niño, ni voy a jugar con este niño porque él ya delinquió. Y realmente es bien duro que se salten estas etapas de un niño a tener ya un estigma y un tema discriminatorio sumamente fuerte dentro de la escuela, que es un espacio en donde en teoría está recreándose y aprendiendo cuáles son sus derechos y garantías. Creo que en ese punto es sumamente vital también reconocer que esto parte del temor que se tiene como sociedad y que no hay un plan real de reinserción, aunque se diga y se hable, porque en teoría los centros penitenciarios cumplen esa función, pero realmente no es aplicable en la práctica. No son las personas que salen de los centros, niños, jóvenes, adultos, no se reinsertan, porque la gente y la misma sociedad lo discriminamos y tenemos esa desconfianza latente de que esta persona va a contradecir el orden público y en algún momento va a afectar personalmente mi vida diaria, o me va a afectar de manera económica, o va a atentar contra cualquiera de mis libertades personales. Entonces creo que lleva una serie de problemas fuertes que realmente tienen que ser abordados, y como sociedad civil podemos empezar a también generar estos temas de concientización, que realmente es un problema que se vive dentro de nuestra sociedad. Bien, en este último bloque quisiera preguntarles si desde las organizaciones que cada una representan existen espacios de sensibilización sobre derechos humanos orientados a las y los jóvenes. Bueno, me gustaría comentar que, por ejemplo, nosotros como plataforma de acción cívica centroamericana PAC, nosotros tenemos un espacio y realmente nace este movimiento, este espacio para dialogar y debatir sobre las realidades que enfrentamos las diferentes juventudes a nivel centroamericano. Y quiero traer como a colación
que gracias al apoyo de SECADE y de la Hans Seidel, nosotros hemos empezado a articular esfuerzos para fomentar procesos formativos en donde realmente dialogamos sobre estas temáticas, y generalmente lo hacemos jóvenes desde jóvenes, para y de jóvenes. Quiero traer como a mención que ha sido un proceso muy bueno. Realmente hemos tenido resultados y nos hemos dado cuenta que estas iniciativas desde nuestra organización nace de la exigencia de los jóvenes que estamos como miembros dentro de la plataforma, porque realmente sabemos que hay necesidades que tenemos que, al menos si no solventar, tratar de poner nuestro granito de arena para que otras personas y otros jóvenes puedan acceder a esto y saber conocer sobre sus derechos, sus garantías y cuáles son las acciones que deben de también fomentar cada uno de nuestros estados. Bueno, como Fusalmo contamos con una red de juventudes, ¿verdad? Esta red es organizada, liderada por jóvenes directamente, y estos mismos jóvenes han creado un proceso formativo que se llama Escuela de Líderes. Mejor dicho, estamos a punto en estos meses de lanzar una nueva promoción a finales de agosto, y básicamente la escuela consiste en brindar un espacio de crecimiento personal en temas de liderazgo, incidencia política, derechos humanos y proyección comunitaria. El objetivo último de la escuela es que los jóvenes puedan realizar un proyecto en pro de su comunidad, en pro de los demás, ¿verdad? Y que de una u otra forma también sean partícipes como protagonistas de proyectos, programas que ellos mismos construyen, que ellos mismos generan. Y esto nos ha abierto muchas puertas porque de una u otra forma hemos generado procesos de refuerzo educativo, hemos generado procesos de formación en inglés. Es decir, los jóvenes tienen las habilidades, tienen las herramientas y simplemente las ponen a disposición de las demás personas, ¿verdad? Entonces creo que cuando el espacio es por y para los jóvenes, creo que realmente los mismos logran dinamizar esos espacios, y son espacios que por lo menos para nosotros son totalmente gratuitos, ¿verdad? La escuela es totalmente gratuita, los clubes o proyectos que los jóvenes realizan son totalmente gratuitos en pro de las demás personas, ¿verdad? Porque al final lo que se busca es beneficiar, ¿verdad?, a los demás, y como red de juventud de Fusalmo ese es su principal objetivo, ¿verdad? Hablar también de derechos humanos nos obliga a hacer un análisis de la realidad de nuestro país, de la situación democrática. Me gustaría que me pudieran dar un poco su lectura sobre la situación democrática del país. Quizás hoy por hoy podría decir que hay menos organización juvenil, hay una baja de organizaciones juveniles. Después de pandemia hubo una baja de organizaciones juveniles, podría decir. Considero que los jóvenes tal vez en este momento su principal objetivo no es estar organizados, ¿verdad? Y eso también no permite que la democracia también se genere, ¿verdad? Sí sabemos que hay jóvenes en alcaldías, en iglesias, pero jóvenes que pertenezcan o salgan de la comunidad organizadamente, hoy hay muy pocos, ¿verdad? Y creo que es un tema que hay que trabajar, hay que rescatar, ¿verdad? Esa organización juvenil de base que sirve también como un movimiento social para que ellos puedan organizarse y pues exigir sus derechos como tal. Pero siento que también ha sido por el hecho que han encontrado un régimen, claramente, y da miedo organizarse, pues da miedo que hablar, da miedo que te escuchen. Entonces creo que eso también ha hecho que la organización juvenil también disminuya. Siempre con el mismo y abonando a lo que comenta Reinaldo, sí, realmente el tema de la baja de la vinculación de los jóvenes sí ha sido notoria, y creo que dentro de nuestra organización y nuestro proyecto como tal hemos evidenciado que existe también un debilitamiento institucional democrático a nivel regional. Esto no solamente pasa aquí en nuestro país, sino que también en Centroamérica, y realmente es complicado porque es cierto, hay muchas personas jóvenes que están en estas instituciones, pero realmente no salen de nuestras organizaciones a ser líderes, lideresas, empoderados en pro a las necesidades que se evidenciaron dentro de nuestros proyectos y nuestras organizaciones. Abriendo este tema también es como abonando el tema de lo de la situación actual de nuestro país. Es complicado hablar ciertos temas y realmente por el tema de la desconfianza que se tiene también de los partidos políticos, que realmente no
en su mayoría no cumplen lo que se comenta a inicio de campañas políticas o electorales. Entonces realmente genera una apatía y una poca vinculación en organizaciones, porque se generaliza esta desconfianza y realmente no se ve el enfoque unificado que debería de ser, que siempre vayamos por un mejor El Salvador. ¿Creen que la situación actual del país le puede abrir las puertas a las juventudes, a la participación política? Amarrado con la pregunta que acabamos de hacer. Yo creería que la apertura se puede dar, porque sí se ha dado, al menos desde mi punto de vista. Creo que dentro de la Asamblea Legislativa sí se ve que hay más jóvenes en la política, pero aquí cabe mencionar que puede existir la duda de por qué la gente escogió a estas personas como representantes de nuestro país. Si esto se debe a que realmente consideran que tienen las capacidades y las habilidades para representar y solventar los problemas actuales que tenemos como sociedad, o si realmente es porque realmente nos fuimos por el partido político, porque vemos a una persona en la que creemos, pero no creemos en los demás representantes que están dentro de estos órganos tan importantes de nuestro país. Entonces creo que la apertura va más enfocada a los partidos, no en sí a la confianza que se da como jóvenes, y ese es un problema. Yo creo que aquí voy a discrepar un poquito, porque el hecho de que quizás en las últimas elecciones el alto índice de votación joven fuera casi nulo, o muy poco puedo decir, habla mucho de cuál es el interés también de la juventud en incluirse en los procesos democráticos. Entonces, primero encuentran una barrera clara de que tenés que pertenecer a un partido X, Y, Z, para que realmente puedas optar a poder formar parte de la democracia que deseamos construir, ¿verdad? Ahora bien, la pregunta es clara: ¿y qué pasa si un grupo de jóvenes crea un partido político? ¿Realmente se le va a creer? ¿No se le va a creer? Creo que esas son preguntas que nos debemos de hacer, si realmente vamos a creer en un grupo de jóvenes que quiera hacer un cambio y que no pertenezca a un partido de los que ya conocemos que estamos vinculados. Creo que esa es realmente la pregunta, y como decía también Jennifer, son jóvenes que están calificados, son jóvenes que no están calificados para estar donde están, ¿verdad? O realmente al final fue porque realmente nos dejamos llevar, o se dejaron llevar por una bandera. Entonces creo que puede haber una apertura, pero hay que romper muchos estigmas para que la gente entienda que no es una bandera la que escogemos, sino son propuestas, son la intención que la gente también tiene, ¿verdad? Creo que por ahí va la idea. Bueno. De esta manera terminamos la sección de la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, Jennifer y Reinaldo. Muchísimas gracias por la oportunidad, muy buen espacio, espero que no sea la última vez, y un gustazo haber estado con los radioescuchas. Gracias a ambos por el espacio, realmente ha sido muy enriquecedor, y pues animar a los radioescuchas, ¿verdad?, de estar siempre pendientes. Ahora le damos paso a la sección en la cual conocemos la situación de los derechos humanos alrededor del mundo, gracias al Servicio de Noticias de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Les saluda Jordi Trujols. El secretario general de la ONU está muy preocupado por la situación que se está viviendo en la central nuclear de Zaporizhia y sus alrededores en el sur de Ucrania. Antonio Guterres pidió este jueves a las partes implicadas que usen el sentido común y la razón y que no emprendan ninguna acción que pueda poner en peligro la integridad física, la seguridad o la protección de la central nuclear, la mayor planta de su tipo en Europa. Guterres destacó que lamentablemente, en lugar de una desescalada, en los últimos días se ha informado de nuevos incidentes muy preocupantes que, de continuar, podrían conducir al desastre. El titular de la ONU pidió el cese de cualquier actividad militar cerca de la central nuclear e instó a retirar todo el personal y el equipo militar de la planta y evitar cualquier otro tipo de despliegue de fuerzas o equipos en el lugar. El secretario general de la ONU dijo que la instalación no debe formar parte de ninguna operación militar y destacó la necesidad de llegar a un acuerdo urgente a nivel técnico que establezca un perímetro seguro de desmilitarización y garantice la seguridad de la zona.
El empleo juvenil sigue recuperándose a un ritmo lento, destaca un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo que confirma que la pandemia del COVID-19 ha perjudicado a los jóvenes más que a cualquier otro grupo poblacional. El informe del organismo pronostica que durante este año habrá 73 millones de jóvenes desempleados en todo el mundo, lo que constituye una leve mejora respecto a los 75 millones de desocupados en 2021, pero una cifra que todavía sobrepasa en 6 millones los registros anteriores al inicio de la pandemia en 2019. El número de jóvenes que ni estudia ni trabaja creció por encima del 23% en 2020, el último año del que se poseen registros, y la previsión de empleo juvenil femenino para el 2022 presenta peores perspectivas que el masculino, con un 27,4% para las mujeres y un 40% para los hombres. El porcentaje de desempleo juvenil en América Latina alcanzaría el 20,5% en 2022. La devastadora sequía que vive Somalia durante este año ha provocado el desplazamiento interno de más de 750.000 personas, con lo que la cifra total asciende a 1 millón desde enero de 2021, informó hoy la Agencia de la ONU para los Refugiados. Somalia padece una sequía histórica de 2 años y está a la espera de la quinta temporada fallida de lluvias, una situación que previsiblemente desplazará a muchas más familias mientras la hambruna se vislumbra en el horizonte. Las previsiones de la agencia para los próximos meses apuntan a que el número de personas que se enfrentarán a niveles de hambre críticos crecerá de unos 5 millones a más de 7, agravado por los efectos del cambio climático y el aumento de los precios de los alimentos debido al conflicto en Ucrania. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó hoy su máxima preocupación por el elevado número de personas muertas y heridas en los territorios palestinos ocupados durante este año, incluyendo a niños. Michelle Bachelet cifró en 19 el número de menores fallecidos durante las hostilidades de la última semana en Gaza y destacó que el número de niños muertos desde inicio de año se eleva a 37. La alta comisionada afirmó que causar daño a cualquier niño en el transcurso de un conflicto es profundamente preocupante y que el asesinato y la mutilación de tantos niños este año es inconcebible. Bachelet también señaló que el uso generalizado de munición real por parte de las fuerzas israelíes durante las operaciones destinadas a mantener el orden público en Cisjordania ha provocado un alarmante aumento de víctimas mortales palestinas en 2022. La alta comisionada pidió que se investigue de forma rápida, independiente, imparcial, exhaustiva y transparente todos los incidentes en los que haya habido muertos o heridos. Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos expresaron hoy su preocupación por la situación de los niños ucranianos con discapacidades ubicados en centros de acogida y que están siendo desplazados a otras instituciones dentro o fuera del país. Los relatores especiales manifestaron su inquietud por los miles de niños devueltos a sus familias sin una evaluación adecuada de su situación, los que fueron desplazados de una institución a otra en detrimento de su salud y bienestar, y los que fueron enviados a centros de terceros países aparentemente a petición de Ucrania. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Y así terminamos el episodio número 25 de su podcast. Recordarles que pueden seguirnos en todas las redes sociales como @educa y escuchar este podcast en Spotify y en YouTube. También de invitarles a que le den like y nos dejen sus comentarios a este episodio a través de YouTube. Nos escuchamos la semana que viene. Reflexionar, convertir en cultura nuestra memoria del pasado, resulta indispensable para una cultura de paz. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA presentó Sembrando Futuro.